Bueno, yo soy un hijo más de la trayectoria histórica que marca los cuerpos que hacemos parte de la diáspora africana en el mundo, en este caso en Colombia, ¿no? Y o sea que soy parte del movimiento social afrocolombiano. Hay un activismo que casi no se visibiliza y que a veces menospreciamos, y es lo que hacemos desde la escuela, desde los colegios, desde las universidades, ¿no? En el sentido de generar transformación o buscar generar transformación, y que a veces le colocan a uno el sello que académico, pero creo que más que académico somos seres que habitamos el mundo desde el deseo de transformar, de generar justicia, de que esta sociedad cambie. Como en el caso mío de mi familia, el primer descendiente que hace parte de mi familia fue un esclavizado que trajeron por uno de los puertos ilegales de La Guajira, y posteriormente este señor trabajando, logró construir su libertad, trabajando en los días libres, ¿no? Y siempre en la casa crecimos con eso, ¿no? Crecimos con esa conexión, con ese nexo de esa historia dolorosa, ¿no? Y también hemos recibido a lo largo de la historia de la constitución de la familia y de los vínculos, familia extensa, comunidad, etcétera, etcétera. Hemos recibido parte de eso del racismo. Por eso crecemos en la tradición de donde yo vengo del Caribe. A los tíos se le enseñó y a las abuelas se le enseña. Pero con el paso de la historia, con el paso del tiempo, estas denominaciones, estas maneras de hablar se fueron perdieron vigencia también por parte del racismo lingüístico que se vive, ¿no? Que se vive a lo largo y ancho de este continente. Entonces, como parte de esa historia, por eso, más que trabajar esto, es parte de mi vida. No es un proyecto laboral, es un proyecto de vida que donde esté yo siempre estoy generando o buscando que estemos creando un ambiente propicio para transformar. Actualmente yo soy profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy uno de los creadores del doctorado en estudios sociales, soy creador de una de las maestrías de la Universidad en Educación, Interculturalidad, Diversidad, y he sido profesor en distintas universidades, la nacional, la distrital, la pedagógica, la javeriana, en fin, y con una trayectoria investigativa en estos campos. Pero soy una persona que me gusta actuar desde adentro y desde abajo, con una sencillez que debe caracterizar a quienes buscamos que el mundo sea mejor. Gracias. Ok, mi doctor. Dejemos que se presenten primero. Íbamos a leerles el perfil, pero qué rico que se escuche de ellos mismos, ¿cierto? Para que nosotros sepamos que este es un panel muy calificado y muy cualificado. Doctora Luceida. Buenos días a todas y a todos. La mayoría de los que están aquí ya me conocen. Soy Luz Córdoba, una mujer negra, chocuana, guerrera, empoderada del proceso de mujeres. Me caracterizo como un gran ser humano que busca siempre visibilizar a la mujer y tratando de sacarla de esos yugos estereotipados que pone la sociedad sobre ellas como un sello, hacerlas visible, dejarlas soñar, acompañarlas en sus sueños. En este momento me siento feliz y orgullosa que he sacado 7 mujeres negras y unas que se reconocen negras, así su pigmentación no sea tanto, profesionales, a punta de sueños, de decirle tú puedes hacerlo, sueña, que los sueños son hermosos. En mi condición de mujer, soy trabajadora social, especialista en gestión psicosocial y en contextos de trabajo,
y doctorando en dirección de proyectos. En cuanto al trabajo con las comunidades negras, siempre he tenido un perfil más bajo, no queriendo decir que porque manejo un perfil bajo no hago por mi comunidad. Soy consultiva local en Gativá, soy un referente significativo muy fuerte para las mujeres negras de mi localidad, porque propendo siempre por el respeto y por la dignificación de cada una de ellas. Las acompaño siempre en los procesos, soy investigadora de profesión, amo la investigación, por eso hablo mucho del conocimiento vulgar y del conocimiento científico. Y no comparto mucho, aunque es del común el conocimiento vulgar, pero siempre estoy más aferrada al científico. ¿Por qué me aferro más al conocimiento científico? Porque eso deconstruye imaginarios sociales y deja de un lado los estereotipos. A mí en muchas ocasiones llegan y me dicen, mire que es que fulano o fulana me hizo, no me hizo. Yo le digo, ¿tienes seguridad de que la persona que te dijo es cierto lo que te dijo? Tienes que investigar primero. No te dejes llegar por el conocimiento vulgar, porque lo que más daño le hace a la sociedad es el conocimiento vulgar. Y para eso tenemos los medios de comunicación ya. Entonces, cuando yo trato de construir eso dentro de mis comunidades, de no pegarse el conocimiento vulgar, es para no volver repetitivo, porque las cosas, entre más se repiten, se hacen verdades, y eso daña. De acuerdo, doctora Lucena. Muchas gracias por su presentación, doctor Javier. Estamos en presentaciones, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Soy Javier Palacio, economista especialista en gerencia social. Tuve la oportunidad de ser el primer referente étnico de Bogotá en el año 2005. Empezamos todo el tema de las políticas públicas. Entonces venía acompañando todo el tema. Un honor estar aquí con ustedes. Aquí, en este lugar, La Fuga. Tuve la oportunidad de ser autor del libro Cómo participan las comunidades negras afrocolombianas en Bogotá, en 2009. Y también el libro Lineamientos para aplicar enfoques diferenciales en la ciudad de Bogotá. Actualmente me desempeño como el director del IDIPROM, Alcaldía Mayor, y siempre compañero más de la causa. Gracias, doctor Javier. Doctora Diela. Bueno, te he saludado reiteradamente. Soy la presidenta del espacio autónomo de la Comisión Consultiva Distrital, en la cual vengo desde el año 95, cuando empezamos por primera vez a realizar propuestas de políticas públicas para las comunidades negras en Bogotá. De profesión licenciada, estudié Derecho sin graduarme en la INCA, hice 9 semestres de Derecho, y me he dedicado toda esta vida a conocer mi comunidad, a llegar a esos lugares más profundos de la comunidad, para planear conjuntamente el desarrollo. Ya hablaba aquí alguien de la interseccionalidad, entonces persigo la interseccionalidad de opresiones. Eso es lo que hemos tenido nosotras. Entonces, si vives en Ciudad Bolívar, si eres mujer, si eres negra, ahí se interseccionan varios factores y por eso te peyorizan, sin reconocer tu humanidad. Aquí hay varios chicos, los cuales trabajan en arte, que tienen que convertir sus grupos en grandes empresas, porque el arte es un vehículo para construir comunidad. El arte es un vehículo para construir solidaridad. El arte es un vehículo para traer a nosotros la historia, porque es que nosotros y nosotras somos comunidades negras por la historia, por las tradiciones, por la cultura, y eso nos constituye. Por algo luchamos para que en la Constitución del 91 se reconociéramos que éramos un país
que somos un país multiétnico y pluricultural. Aquí me tienen con 43 años de lucha por el ejercicio de los derechos de nuestras comunidades. También pertenezco al movimiento de mujeres, soy feminista y aquí estoy para muchos años porque no me quiero morir. Gracias. Yo creo que ya somos bastante los que no nos queremos morir, ¿cierto? Yo creo que aquí todos, está dura la cosa, pero nadie se quiere morir. Damos la bienvenida a para nosotros todavía es nuestro concejal. A nuestro concejal Libardo Asprilla, más adelante le damos la palabra, por favor, para que nos salude, pero contamos con la presencia de él. Sigamos, doctor Sergio, con las preguntas. Hacemos un llamado muy respetuoso, por eso me pusieron a mí acá como juez. Hacemos un llamado respetuoso a los panelistas para que por favor escuchemos la pregunta y vamos a hablar sobre la pregunta. No vamos a manejarles tiempo, pero ustedes son conscientes del tiempo. ¿Y qué es lo más perjudicial para nosotros en estos eventos, cierto? Como leímos una agenda y hay que desarrollar la agenda, todo tiene unos tiempos medidos. Por ejemplo, se nos cruzó la entrega del refrigerio por los tiempos. Miren la importancia de los tiempos. El refrigerio no era en este momento, pero se nos cruza porque se va a encontrar el refrigerio con el almuerzo, por los tiempos, porque empezamos un poquito tarde. Entonces, señores panelistas, tengan en cuenta el tiempo, por favor. Qué pena con ustedes. Estoy llamada aquí para cortar la palabra si se están extendiendo mucho. Concreto, conciso y claro para la comunidad frente a cada pregunta. Doctor Sergio, siga. Bueno, como le había comentado ahorita, profesor Will, ¿cómo definiría usted la discriminación racial interseccional? Bueno, lo primero es que frente al racismo hay la necesidad o existe la necesidad de generar como un rastreo histórico, cosa que por respeto al tiempo, como acaba de decir la compañera, respecto al tiempo no lo voy a hacer, pero sí voy a hacer un llamado, y es la necesidad de revisar la manera como el lenguaje se va transformando y va modificando, y en algunos momentos el lenguaje entonces sirve, en esa operación, sirve para visibilizar ciertas cosas, pero también en la medida que nos van adecuando o transformando la manera de referir a las experiencias cotidianas, las experiencias que tenemos, también el lenguaje sirve para ocultar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que revisar la connotación política de la transformación de discriminación, sacando del escenario la categoría racismo. Ese es un llamado que yo hago. ¿Por qué? Porque si vamos a la terminología de lo que estudia las palabras, que se llama etimología, encontramos que una cosa es el racismo y otra cosa es la discriminación. Entonces, políticamente yo hago el llamado. No que voy a cambiar, de que voy a enfrentarme con nadie, pero yo no vengo a enfrentar, sino vengo a conversar, a conocer, a expandir afecto para seguir caminando en este mundo. Entonces lo que yo digo es que hay la necesidad de revisar la etimología de la palabra, de la cuestión de racismo a la cuestión de discriminación. Ahí políticamente hay una operación de adecuación del lenguaje para ocultar la génesis del problema racial, sobre todo en una sociedad donde algunos científicos y algunos políticos hablan de una sociedad, aquí no tanto, en otros lugares del mundo, de una sociedad porracial, como si el problema del racismo se hubiese solucionado. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de discriminación, que connota una cosa, y cuando hablamos de racismo connota en otra. Entonces ahí tiene un poco de responsabilidad algo que desde los desarrollos de las doctrinas políticas que orientan la constitución de los estados, pero también la adecuación de las medidas que vienen de la gobernabilidad cultural de los estados,
que se ha acogido a una cuestión multicultural que tiene que ver con la política del reconocimiento, y sabemos la crítica que se le hace a la política del reconocimiento vía la multiculturalidad, donde el reconocer es una cosa, pero el reconocer no implica transformación. ¿Transformación de qué? De las desigualdades, transformación de las inequidades, entre otras cosas. Entonces yo hago el llamado, lo hago así, yo hablo un poco así, y estoy emocionado y respeto a este encuentro y a todos. Hago el llamado de que tengo que revisar esas cosas del lenguaje, la etimología. Las acciones propias de la sociedad se marcan a partir de una política del nombrar. La política del nombrar, ¿qué quiere decir? La acción y el posicionamiento en el hecho de intervenir cómo nombran las personas la realidad. Y ahí es clave tener en cuenta, por ejemplo, que siempre, o sea, la gente o los grupos dominantes que controla lo que la gente ve y dice, también controla lo que la gente piensa. Por eso, entonces, la adecuación de los discursos, en la adecuación del lenguaje, hay una estrategia, hay una cuestión política que está favoreciendo a alguien. Por eso hago el llamado también de lo que es la política del nombrar. Es decir, desde qué lugar estoy nombrando las cosas para tener claridad frente a la manera como estoy estabilizando la realidad a través del nombrar. Entonces, tener un poco presente que una cosa es la discriminación y otra cosa es el racismo. La discriminación, entonces, tiene ese elemento propio del multiculturalismo a través de la política del reconocimiento. Hay un autor que se llama Charles Taylor que escribió un libro sobre eso, y es la pieza clave para que en Occidente sigamos esa línea, pero yo he sido un poco cuestionador de esa línea. Entonces, el racismo es un problema que no es un epifenómeno. ¿Qué es epifenómeno? Epifenómeno quiere decir, no es un fenómeno derivado de otro fenómeno. El racismo no es un epifenómeno. El racismo es un fenómeno central en el avance y la constitución de la humanidad a lo largo del tiempo. Si uno revisa en los Vedas, si uno revisa en la civilización saumeria, si uno en los fenicios, en los egipcios, en los griegos, en todas estas civilizaciones, si uno revisa de manera exhaustiva, nos vamos a dar cuenta que siempre el racismo está ahí presente. Entonces, el racismo no es un fenómeno menor como nos lo han hecho creer. El racismo no es solamente esa cuestión de ideología, también es una falla que se ha presentado. Dice, ¿es una ideología? No, el racismo es un fenómeno constitutivo, es un fenómeno natural, constituyente del establecimiento de la humanidad a lo largo de la historia. Por ejemplo, porque no he definido, por ejemplo, la cuestión de la Biblia con el hijo de Noé, que eran 3 hijos, ¿sí? Sem, Jafé y Can. Y Can, cuando ve a su papá desnudo, los otros 2 hijos lo acusan de estar observando a su papá con cierta atención que no era propia en la época. Entonces, ¿qué pasa? El papá lo maldice, y la manifestación de la maldición es el ennegrecimiento de su cuerpo. Can es condenado a habitar las tierras del África, y de ahí nacen otros hijos, dentro de los cuales está Cus. Ahí, ¿cómo es la cuestión? La génesis del fenómeno histórico del racismo en el relato maestro judeocristiano. Y si podemos ir a los Vedas y revisar sus textos sagrados, también está el racismo. Entonces, el racismo no es solo ideología, el racismo es un fenómeno constitutivo y constituyente de la humanidad. Y está sustentado en el misantropismo. ¿Qué es el misantropismo? Es el odio de la humanidad hacia la propia humanidad, del hombre y las mujeres hacia la propia hombre y mujeres. Se manifiesta en racismo, en homofobia, en distintas maneras, adultocentrismo, todo eso. Entonces, el racismo es
un fenómeno constitutivo y constituyente de la humanidad, el cual tenemos que enfrentar, el cual tenemos que tener conciencia. En cierta medida, el racismo viene a ser el proceso de vaciado de la existencia de alguien, que es construido de manera deformadora, de manera que no corresponde a la humanidad. El racismo es una instancia de desontologización de aquellos cuerpos que a lo largo de la historia han sido sometidos a la cultura de la muerte. A un filósofo sudafricano, Chile Bembe, llama eso como la necropolítica. Necro, muerte, y política derivado del posicionamiento, o sea, una política o una acción que posiciona la muerte de alguien. Y en este caso, ¿de quiénes? Por ejemplo, cuando a los niños en las escuelas los maltratan. Yo mismo ahora tengo un problema con mi hijo menor que hace 2 meses no quiere volver a la escuela porque lo han maltratado históricamente. Y él dice, ¿qué voy a hacer allá? Aquí, que se llama él, no quiere volver a la escuela. Y semejante problema, porque ¿cómo hago para que la escuela se transforme? En el seguimiento que yo hice a la escuela, el año pasado hice un conversatorio, hice unos talleres para ver. Y en vez de esto animar a la transformación, lo que animó es que el niño se sienta más avergonzado. ¿Por qué? Porque los niños en la escuela adoptan un lenguaje cruel que es adquirido a través de algo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo próximo. O sea que el racismo se adquiere. Nelson Mandela ya lo dijo, nadie nace siendo racista. El racismo es algo que se adquiere. Y como algo que se adquiere debemos de enfrentar. Pero no nosotros solamente los afrodescendientes o los afrocolombianos. También en eso es importante la participación de toda la sociedad. La cuestión de la política étnica, la cuestión de acciones afirmativas, no es para favorecer a los negros, es para construir una sociedad mejor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos, doctor Sergio, sin palabras. A mí me toca recoger, pero ¿cómo recojo ahí? Ya él recogió todo. A la luz de lo que nos ha dicho ya el profesor Wilmer, ¿cómo considera usted, doctora Adiela, que podemos fortalecer la voz y participación de las comunidades afrodescendientes en la lucha contra la discriminación racial? Bueno, después de este gran expositor, lo he venido haciendo, tratando de informarnos. Aquí hay una cantidad de chicos los cuales trabajan conmigo, hombres y mujeres. Estamos haciendo muchos talleres de formación, analizando lo relacionado con la identidad, analizando lo relacionado con el racismo y la discriminación, y analizando lo relacionado con el sexismo y la problemática de género que tenemos, porque todos estos temas se entrecruzan y es más fuerte la problemática. Entonces pienso que en primer lugar tenemos que informarnos, en segundo lugar tenemos que empoderarnos. ¿Y cómo nos empoderamos? Nos estamos empoderando o tratando de empoderarnos a través de este movimiento que tenemos de organizaciones y desde la consultiva, formulando, acordando políticas públicas diferenciales, un trato especial de acuerdo a lo que es nuestra historia, nuestra cosmogonía, nuestra razón de ser. Entonces venimos posicionando todo esto, y en un país capitalista como Colombia hemos sufrido mucho. Desde el 95 hemos sufrido mucho, porque si bien es cierto, se han acortado algunos programas que para mí realmente no han sido unas políticas bien construidas, porque hemos acortado algunas propuestas, y resulta que en la mayoría de las veces esto que nosotros proponemos no se puede implementar de acuerdo a como lo hemos propuesto, porque se vuelven parte de la misionalidad de la institución. Y entonces una institución con un perfil homogenizado,
para una mayoría y no este segmento de personas que somos nosotros, que no es que seamos una minoría, porque no estoy de acuerdo que seamos una minoría, pero una hegemonía, diría yo, una hegemonía ideológica, económica, política y social que subyace a los intereses nuestros ha sido muy difícil. Y hemos intentado varias formas de proponer las políticas públicas, las acciones afirmativas, y realmente muy pocas veces las podemos implementar como nosotros lo deseáramos. Además, aquí hasta el censo nos ha discriminado. Somos muchos y muchas en esta ciudad y en esta localidad. Hay gran cantidad de personas en situación de desplazamiento y día a día llegan más personas en situación de desplazamiento, y le ha dado a nuestro gobierno en general por decir que los sitios donde viven estas personas que deben tener derecho, deben implementar derecho, entonces no están legalizados, y como no están legalizados no se puede llevar obras de desarrollo allá, y se margina más la gente, se le prohíbe ejercer su ciudadanía, porque es una imposición para ejercer su ciudadanía. Y además, cuando hay la peyorización de la cual decimos, de la interseccionalidad, porque si tú eres una persona campesina que no tienes la cultura de la ciudad, escasamente vienes de esos territorios nuestros con la primaria, y aquí llegas y de hecho tienen unos conocimientos diferentes a la gente de la ciudad, diferentes a los profesionales, pero aquí te dan unos perfiles y tú tienes que acomodarte a esos perfiles que están muy lejos de ser lo que tú eres. Entonces es bastante difícil. Por eso nosotros creemos que tenemos que planificarnos académicamente, pero antes que eso, para mí, lo primero que tenemos que ser es buenos seres humanos, porque yo realmente no creo en esos funcionarios y en esa gente que no alcanza a ser buen ser humano, porque entonces cuando no medimos, no analizamos la humanidad del otro y de la otra, partimos de unos estereotipos impuestos y peyorizantes para nuestra gente, de manera que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que reconocernos, reafirmar nuestra identidad, no avergonzarnos de lo que somos, ni de dónde venimos. Yo, por ejemplo, siempre digo quién soy y de dónde vengo. Y si a usted le molesta, problema suyo, porque yo soy feliz. Entonces, yo apunto a la felicidad y apunto a que sigamos adelante conjuntamente, apunto a lo colectivo, al desarrollo colectivo, al desarrollo hermanado. No me interesa estar socialmente por encima de nadie, sino que me interesa que avancemos de la mano. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriela. Doctora Luz, valga la pena, claro, cada pregunta se diseñó en función del perfil de trabajo de cada uno de nuestros panelistas. Van a tener otra preguntita más adelante. Entonces, doctora Luz, quisiéramos saber cuáles son los impactos psicosociales de la discriminación racial en las personas. Bueno, hablando de discriminación racial, Doctora Luz, acerque más el micrófono, por favor. hablando de discriminación racial, aquí hay un concepto muy amplio que es el racial. La raza es una sola, que es la humana, y la étnica ya hay otro espacio que se puede profundizar en él. El impacto psicosocial que pueden tener todo este tipo de reafirmaciones dentro de una sociedad minoritaria como es la comunidad NAR es de suma importancia, tanto positiva como negativa. Cuando les hablo de la parte positiva, les hablo del reconocimiento. Yo soy feliz cuando otra persona que no pertenece a mi etnia me reconoce como negra.
eso va a entender de que los dos no somos iguales. Aprendí con una señora. Pero para mirar la parte psicosocial, esos daños colaterales que esto afecta, tenemos que nosotros como comunidad minoritaria también hacer un acercamiento reflexivo dentro de nosotros mismos. Porque estamos inmersos en un sistema capitalista, como lo decía la autora Adiela. Y ese sistema capitalista nos dirige en todos los aspectos: económico, social, político, religioso, y nos pone unos paradigmas difíciles de romper. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como pertenecientes a esa comunidad? Hacer espacio de concertación entre nosotros mismos. Y este mensaje va dirigido a los 30 consultivos de Bogotá. Porque el sistema capitalista tiene una dinámica de dividirnos por subgrupo, porque es un sistema, y ese sistema se alimenta de unos subsistemas y nos van dividiendo por montones. Cuando logran dividirnos por montones, se aprovechan de la debilidad de esos subgrupos y no nos dejan juntarnos. En la medida que nosotros como negros tengamos conciencia de que todos somos negros, el impacto social y psicosocial es minoritario. ¿Saben por qué es minoritario? Porque si todos hablamos el mismo idioma, nos entendemos entre nosotros. Y cuando hay la debilidad en uno de esos subgrupos, el grupo mayoritario está para apoyarlo y no para dividirnos. Pero el capitalismo le conviene dividirnos. Por ejemplo, en el aspecto político, siempre están presentes ellos, porque saben que si nosotros nos unimos somos fuertes. Entonces, quiero que los 30 consultivos de Bogotá se apropien de los espacios comunitarios, porque no se está viendo ese trabajo, y lo digo aquí, el trabajo no se está viendo con las comunidades, se está viendo en subgrupos, no en grupos. Y eso está generando un impacto psicosocial más fuerte, porque está dejando débil al más débil y está fortaleciendo al subgrupo, haciendo que ese subgrupo tenga como esa dominación sobre el más débil. Entonces, de esa manera, esto no lo va a hacer un sistema, lo hacemos nosotros como negros dentro de una sociedad, unirnos. Si la única forma de vencer es unirnos, si no nos unimos no vamos a vencer nunca. Así que les dejo sobre la mesa. Muchas gracias, doctora Luz. Director Javier, ¿cuál es el papel de las instituciones en la lucha contra la discriminación racial? Las instituciones han marcado aquí un papel muy importante. Voy a recortar como el camino, como empezó este tema aquí en Bogotá, y es donde a través de las políticas públicas que dictan las instituciones marcan un Doctor camino, Javier, acerque más el micrófono. marcan un camino para cualquier comunidad. Entonces, de recordar que en el año 2004 el gobierno de Lucho Garzón, el plan de desarrollo, se propuso un camino en el marco de la política pública de todo lo que tiene que ver con la integración de los diferentes pueblos históricamente discriminados, y es donde empieza la justa, digamos, a reconocerse aquí en Bogotá entre las diferentes poblaciones en el marco del plan de desarrollo. Entonces, ahí empieza la dinámica de reconocimiento a través de la Secretaría de Gobierno en ese momento, participación ciudadana, Marisabel Cordada recordará perfectamente, participación ciudadana de Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, hoy en día que se llama IDEPAC. Entonces, esas instituciones empezaron a marcar un camino dictado por esa política pública de inclusión que empieza en Bogotá. Entonces, empieza como el recorrido y empiezan a marcar el camino acompañando
los quehaceres de la comunidad, sus preocupaciones, sus sueños. Entonces, muchos líderes y líderes que están aquí entre ustedes, entre el público, estuvieron acompañando ese tipo de dinámicas, llevando allí sus demandas, sus ofertas, sus sueños, sus alegrías y tristezas en ese espacio, para poder recoger allí y empezar un camino. Entonces, ese camino lo acompaña la institucionalidad. Entonces empezó a marcarlo, pero la institucionalidad tiene que estar llena de buenos seres humanos. Cuando hay un buen ser humano, unas personas que tienen dentro del interior la lucha de reivindicación de los pueblos, también lo marca. Una institución puede estar en manos de una persona que no tiene la lucha organizativa de los pueblos, la puede desviar. En ese momento arranca un grupo de personas que acompañan el tema y de donde se construye al mismo tiempo con la articulación del Consejo de Bogotá, el acuerdo 175 del 2005, y el distrito articulan para poder empezar como un camino de acciones afirmativas, llamémoslo de esa manera. Entonces, podemos encontrar que allí se construye la política pública en compañía de las instituciones del distrito que son convocadas por esta institución, que era la Secretaría de Gobierno, en cabeza de personas que tenían un poco de cercanía al tema afro. Algunas personas también llegamos en ese momento. Voy a mencionar a Bárbara Perea. Bárbara Perea estuvo en ese momento, la actriz. Estuve yo, inicié mi trabajo, y es un compromiso que uno inicia para marcar un camino. Allí se construyó la política pública y se empezaron a hablar de acciones afirmativas. Entonces, cada institución fue marcando un camino, por eso la institución tiene, digamos, que gran responsabilidad en ese sentido. Fue cuando empezamos a ver cosas como la primera reuniones para construir la propuesta del proyecto de la Casa Afro, ubicada hoy en la calle Octava 964. Ese lugar fue construido fruto de muchas discusiones, reuniones, peleas, ya de todos los diferentes espacios, donde nos reuníamos con una institución que también nos dejaba reunirnos ahí, que nos reuníamos en el Ministerio de Cultura. Los jueves incluso era una reunión fija ahí a las 6 de la tarde, y donde dábamos ese tipo de discusiones. Fíjense que la institución sigue marcando el camino, y entonces ya se cambia el gobierno, viene el gobierno de la Bogotá Positiva, y ya se construye el decreto 151 del 2008, que ya está la política pública y sus lineamientos, y empieza, digamos, como todas las bases para que las demás instituciones también vengan a abrir caminos y puertas, y se proponen. Por eso, digamos, como Marisabel Córdoba cuando inició la jornada decía que estábamos aquí, y puso en contexto por qué estábamos aquí. Porque estábamos aquí porque el plan de desarrollo de la pasada ministra de la administración que está continuando en este momento, artículo 66, habló unas acciones afirmativas. Esas acciones afirmativas hicieron una concertación para que existiera este tipo de espacios. Entonces, es donde las instituciones tienen como esa responsabilidad. Pero también podemos ver que depende también el marco político de la situación, puede cambiar y puede desviar la trayectoria de las cosas. Y es donde podemos perder, a veces podemos hacer una ganancia y también unas pérdidas. Podemos recuperar unos espacios, conquistar unos espacios y también perderlos a sí mismos si no hay dentro del pueblo negro a su interior una cohesión social que debe estar marcada muy fuertemente para que cada proyecto político de cada 4 años no la desvíe. Porque muchas veces como pueblo al interior nos desviamos de acuerdo al perfil político del momento, nos desviamos. Yo creo que es importante esa fuerza al interior. Alguien me decía que una de las formas es gestionar proyectos de cooperación para trabajar y fortalecer la cohesión social al interior del movimiento, porque si el movimiento está unido, está cohesionado, no va a permitir que los proyectos políticos de ciudad desvíen el camino. Entonces nos vinimos ya para acá en los años 2012, y es donde iniciamos acciones afirmativas un poco más fuertes. Conocemos las casas afro, conocemos diferentes los gestores, que las instituciones tienen un gestor que acompaña el tema, que conocemos los espacios culturales, académicos, en salud, todo el tema de la medicina ancestral. Entonces ya empiezan a haber unas ganancias, pero también tiene que ver con la institución, esa es la pregunta, la institución marca el camino, pero siempre insisto de quién está al frente de la institución para que oriente ese camino y que pueda completar la acción afirmativa. Entonces esto, digamos, viajo por este tipo de
de temas y de la historia de lo que hemos construido en Bogotá, para decir que las instituciones han marcado el camino, pero que el ser humano, insisto, lo que decía Diana, lo traigo aquí a colación, es el que también de alguna manera le da el perfil de la situación. Si hay unas personas, no hay unos buenos seres humanos en las instituciones dirigiendo el tema, como tienen en su corazón el enfoque diferencial afrocolombiano, étnico en general, pues de alguna manera las acciones afirmativas también dependen mucho de ese tipo de personas. Entonces ahí es donde las comunidades históricamente organizadas, bien cohesionadas, tienen que marcar una fuerza para no hacer, digamos, perder este tipo de conquistas en el marco de las políticas públicas y de las acciones afirmativas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? ¿Están entendiendo? ¿Les ha parecido bien los panelistas? Ah, bueno. Ya ahora viene la parte de ustedes, la participación, porque aquí todos tenemos su propia historia. Así como todos tenemos sus propios conocimientos adquiridos, también tenemos unas propias historias sobre el tema que estamos tratando hoy. Doctor Sergio, continuamos. Pues ya habiendo visto toda la perspectiva institucional, doctora Diana, sería interesante que usted nos hablara sobre cuáles son las acciones que ha venido adelantando las comunidades negras, en este caso la consultiva, de cara en la búsqueda de la eliminación o la mitigación de la discriminación racial en todas sus formas. Sí, la consultiva, sí. La consultiva ha venido presentando propuestas para concertarlas con el gobierno. Ya hablaba bien el doctor Javier de las políticas públicas y de las acciones afirmativas. Las políticas públicas no las monta, quiero decir así, únicamente la institución, tiene que concertarlas con las organizaciones. Y la consultiva es la representante del pueblo negro en Bogotá. Entonces, por eso hemos venido avanzando, por lo menos, y no solamente a nivel distrital, sino nacional, porque muchos de nosotros participamos para que en la consultiva de alto nivel, por ejemplo, luchamos mucho para el programa del ICETEX de créditos condonables para comunidades negras, que eso ha permitido que mucha gente nuestra se cualifique académicamente. Aquí en Bogotá hemos avanzado con algunos programas, más que programas yo diría proyectos, porque aún no nos dejan llegar hasta allá. En el campo de la medicina ancestral hemos avanzado, en el campo cultural, en la educación también se ha avanzado. Pero en este momento, por ejemplo, acabamos de reformular la política pública por medio del documento del COMPES 39. Allí hay unas acciones con unas metas, unos indicadores y unos presupuestos que aún les falta realmente que sean mayores, y que vamos a seguir luchando porque los presupuestos sean superiores, porque la demanda es mayor que la oferta que da el distrito. Y precisamente por eso insistimos tanto en el censo y en los estudios socioeconómicos que deben hacerse en Bogotá, donde realmente nos cuenten bien contados y nos caractericen bien caracterizados, que sepan cuáles son las reales necesidades que tenemos, porque somos pueblos negros, afrocolombianos, pero tenemos distintas necesidades, ¿ya? Tenemos distintas necesidades. Lo que para mí no puede ser de mucho vuelo, para otras personas es de mucho vuelo. Por ejemplo, usted habla en el man de folclore de esos muchachos que están sentados allí y verá que se forma la revolución, porque ellos tienen su forma de pensar y ellos, por medio de ese arte, están mostrándole toda su cotidianidad a la gente y están haciendo una proyección de desarrollo desde su cosmovisión. Entonces,
en localidades como Ciudad Bolívar, donde vivo y creo que ahí voy a morirme en Ciudad Bolívar, porque amo ese territorio, porque está la gente con la que yo quiero estar. Ha sido una salida para avanzar en el desarrollo. Ellos, por ejemplo, en ese momento muchos más se están vinculando al INIPRO. Ahí están terminando su bachillerato, ahí están proyectando su universidad y quieren estudiar lo que ellos son y lo que ellos quieren. Por eso en Ciudad Bolívar el arte es tan fuerte, es muy fuerte. Nosotros tenemos 18 organizaciones de jóvenes, hombres y mujeres, y que quieren que el gobierno los apoye para profesionalizarse más en los que ellos hacen y quieren hacer. De manera que debemos, y en realidad lo hicimos en los consultivos, las propuestas que nosotros hicimos, las hicimos pensando en esa diversidad, en lo que quiere cada quien. Vamos a esperar la respuesta económica, porque como vengo diciendo, es más fuerte la demanda que la oferta. Y por eso es que muchas veces en muchos escenarios digo, cuando recuerdo la definición que le dan a las acciones afirmativas y que dicen que son para superar las desigualdades y además que son transitorias, yo no creo en esa transitoriedad de las acciones afirmativas cuando el recurso económico no es el suficiente. Si seguimos, señores de las instituciones y señoras, con esos recursos tan bajos, las acciones afirmativas van a ser eternas, muy eternas. Entonces dejo ahí, esa es la visión que tengo. Necesitamos más recursos para poder cubrir esa demanda de la comunidad, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, porque ahí también juega la hectárea, y los intereses de los adultos mayores en un momento dado no es el mismo interés de un joven de esto que de un niño. Gracias. Bueno, escuchando a maestra Adiela, que toda la vida la ha dedicado en este espacio de la consultiva distrital, inclusive la ley 70 quedó mal formulada porque nos quedamos, el artículo 55 transitorio de la Constitución del 91 ordena construir una ley, pero la ley, a nuestro parecer, hoy que ya hemos adquirido un poquito más de conocimiento de la norma, quedó mal construida porque siempre nos quedamos allá en las regiones ribereñas de las comunidades negras, sin tener en cuenta que un día el negro por X o Y motivo iba a migrar, iba a salir de esas regiones a las grandes ciudades. Es ahí que la consultiva distrital de comunidades, como lo ordena la ley 70, era solamente para las regiones ribereñas, los departamentos allá más habitados por comunidades negras. Pero Bogotá no tenía consultiva, el distrito capital. Y una de las luchadoras, porque pues fueron varias, pero una de las luchadoras para que Bogotá tuviese consultiva fue Adiela Dagua, Nelly Murillo, Dori García, Rosa Marisa Quiñones, Teodoro Rodríguez, Ricardo Hurtado. Ahí vamos mencionando líderes que toda la vida lo han entregado a este proceso, que si bien nosotros hoy hacemos parte de él, el proceso no nace con nosotros, nace con nuestros ancestros, y así se viene prácticamente de generación en generación. Hoy no contamos con la presencia, por ejemplo, de Nelly Murillo, grande lideresa de las lideresas, doctor Teodoro Rodríguez, que fue también un gran luchador de este proceso. Y lo que, resumiendo lo que quiere decir la doctora Adiela, frente a la pregunta, doctor Sergio, y señores panelistas y señores invitados, aquí mi comunidad y los blanco mestizos, que más adelante les vamos a decir por qué blanco mestizos. Porque es que muchos fueron engañados y hasta estafados, que hasta hoy le vendieron un concepto de que yo soy blanco
y no lo son, entonces eso es una estafa. Lo que la doctora Diana nos quiso resumir, es mi papel resumirles, es lo siguiente: la consultiva distrital de comunidades negras para esos brotes de racismo y discriminación racial, ha venido trabajando buscando que a través de una política al menos se logre, como lo decía el doctor Wilmer, no terminar, pero que sí se logre un impacto en ese fenómeno, doctor Wilmer, que en el libro que estoy escribiendo yo, porque pues aquí todos tenemos derecho a escribir, porque para eso a todos nos dejaron un cerebro. Usted piensa, yo pienso, y dijo el indígena, aquí todos pensamos en una reunión. Todos pensamos. Para mí, en el libro que estoy escribiendo, mi doctor Wilmer, y conociendo el significado de la palabra fenómeno, para mí la discriminación y la discriminación racial, sobre todo la discriminación racial, no es un fenómeno. Ahí difiero con todos esos grandes investigadores. Para mí es una enfermedad. Y en el libro que estoy escribiendo lo describo como enfermedad, porque es una enfermedad que a través de los siglos no le han encontrado la cura. Y se practican muchas acciones, programas, proyectos en la búsqueda de cómo combatirla. Y tenemos un ejemplo: los grandes deportistas en el mundo, los grandes deportistas afro, doctor Wilmer y compañeros, la mayoría son negros, los grandes deportistas. Hasta ahí llega la discriminación racial, son buenos. Pero cuando ya tienen el roce entre deportistas, entonces maldito negro. Este negro, el infeliz negro, el simio. Sale la discriminación que está ya en la psiquis como una enfermedad. Como es una enfermedad. Los fenómenos pasan. Por eso yo en mi libro estoy describiendo el racismo y la discriminación racial como enfermedad, porque sabemos que los fenómenos pasan, pero ha sido imposible que pase el supuesto llamado fenómeno de la discriminación. Entonces ya no es fenómeno, porque no pasa, es una enfermedad. Y es tan enfermedad que es contagiosa. Es una enfermedad infectocontagiosa porque puede describirse como una infección cerebral. ¿Cómo es que si yo no escogí ser negra, otro me discrimina porque yo soy negra? Eso ya es una enfermedad cerebral. ¿Cómo así que si yo no me gané este color en una rifa, no lo pedí, no me lo asignaron, vamos a darle ese color a ella, otro me tenga que enrostrar o rechazar porque yo lo tenga? Entonces, recogiendo eso, nosotros estamos haciendo una lucha desde la consultiva en la medida de nuestras posibilidades, porque hay un error de creer que la consultiva tiene presupuesto. No es cierto. Todo lo que nosotros hacemos desde la consultiva es con nuestros recursos, para que ustedes lo sepan. Estos proyecticos nacen al año 1, para que ustedes lo sepan. Este proyecto que hoy estamos haciendo aquí se hace cada año. Y lo demás que trabajamos nosotros con la administración, en concertación, en trabajo desde la consultiva, luchando por esos derechos de las comunidades negras, es con nuestros recursos. A nosotros no se nos paga, a nosotros no se nos reconoce, y con un agravante que no se nos reconoce ni siquiera de nuestro propio pueblo. Siga, doctor Sergio, con la pregunta para el doctor Wilmer, para que nos ilustre y nos quite de pronto el sueño que yo les produje. Doctor Wilmer. Doctor Wilmer, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las comunidades afrodescendientes en Colombia en términos de discriminación racial y de género? Bueno, son varios los desafíos que
digamos, que tenemos en esta sociedad contemporánea y donde hay distintas experiencias, digamos, experiencias que están orientadas, por ejemplo, en la estructuración de la experiencia cotidiana. Ahí tenemos un desafío. ¿Y cuál es? La necesidad de movilizar, como bien lo han expresado las compañeras y los compañeros, movilizar, desplazar los imaginarios. Entonces, ese es un desafío que tenemos todos y todas. ¿Cuál es el desafío? Pedagogizar la palabra. Pedagogizar la palabra, ¿desde dónde? Desde lo que busca transformar. Entonces, ahí hay un desafío. Desde el plano institucional, como decía el doctor Javier, también hay un desafío. Desde los espacios de concertación, también hay otro desafío. Y desde la educación, desde el mundo del trabajo, hay distintos desafíos. Sería difícil nombrar como una mirada envolvente total de los desafíos, pero a mí en este momento me gustaría aludir un desafío que tenemos en relación con lo que venía diciendo. Es decir, existe una necesidad de transformar la política del nombrar, la política de visibilizar, ¿sí? Donde, por ejemplo, nos dejen de estar considerando como seres por debajo del ser, es decir, en lo que Frank Fanon llamó Occidente en la zona del ser, o la gente blanca en la zona del ser, mientras nosotros en la zona de no ser, como una no existencia. Es decir, somos cuerpos que transitamos, pero a veces parece que no fuéramos humanidades existentes dentro del mundo sensible que convoca a toda la humanidad. Hasta cuando no llega la cuestión del deporte, no estoy hablando mal del deporte, hasta que no llega el baile, hasta que no llegan ciertas cosas donde la gente entonces participa de un ejercicio que es el yo objetivando el otro, pero lo objetivo como para llenar la sed, ¿sí? La sed de consumir el otro como un espectáculo, de consumir al otro como algo que no es humano hasta cuando, digamos, se manifiesta en el deporte, en la dramatización, en los chistes. Un ejemplo, yo estaba en un lugar y alguien dijo, oye, vamos a bailar. Yo dije, no, yo no bailo. Dije, pero raro, un negro que no baila. Yo le dije, entonces yo voy a utilizar una palabra fuerte, digo, por joder la vida, pero no hay ningún joder, eso lo recibí de los ancestros míos. Yo le dije, yo no bailo, yo danzo la vida. Porque mi forma de existir es una forma que dignifica una parte de la humanidad y se construye como una expresión de esa coexistencia de mi memoria ancestral. Me siguió fregando la vida. Digo, oye, pero no estamos en clase, estamos en un baile. Digo, pero es que yo no bailo, yo danzo la vida. Y si tú me permites, aquí estamos danzando en la posibilidad de la expresividad de la palabra que atraviesa los cuerpos que creen tener la verdad sobre las cosas. Esos cuerpos que creen tener la verdad sobre las cosas son los cuerpos que nos hacen, que nos lastiman, que nos laceran. Hay la necesidad de transformar esos lenguajes, hay la necesidad de transformar esa manera de ver a la gente en las cosas. Otro ejemplo, yo estaba donde un amigo que sabía que tenía un malestar racial, pero como yo trabajaba trabajo en una universidad, entonces él me toleraba hasta cierto sentido. Un día yo descubrí esa cuestión del racismo en él y entonces ¿qué hice yo? Le regalé una ficha de Louis Armstrong, el trompetista de jazz. Después él dijo, pero ¿y para qué me regalas esto? Y yo lo quiero que tú lo pongas en el centro de tu casa. Me dijo, pero ¿yo qué voy a colocar eso en el centro de la sala de la casa? Y yo, no, porque eso es un aprendizaje. No, yo te lo estoy obsequiando. Mira, aquí está este CD, vamos a sentarnos a escuchar jazz. Después de un tiempo, el compañero transformó su imaginario. Hoy en día es un aliado de la causa afro, pero eso nos toca hacerlo nosotros, a través de una pedagogización de la palabra, para que penetre esos cuerpos que se niegan a transformarse. Entonces yo creo que desde ahí podemos generar, no que esa sea la verdad, sino que ese puede ser un aspecto. Nosotros aquí tenemos que generar acciones
en todos los niveles, abajo, arriba, en todos lados. Y yo creo que ahí existe esa posibilidad. Es decir, una política del nombrar que lleve a otra disposición de las interacciones con nosotros. Ahí necesitamos de la alianza de otros sectores, la alianza de personas que no son afro y que necesitan y que las necesitamos para transformar esta sociedad. ¿Cómo se puede hacer o cuáles serían las situaciones? Por ejemplo, el nombrar hace existir lo no existente. Entonces, si usted, señor racista o señora racista o niño racista, está acostumbrado a ver al otro como inferior, como aquello, entonces ahora vamos a nombrar y a permear aquellos cuerpos que se niegan a nombrarnos desde la potencia humana que tenemos nosotros, es decir, de la creatividad, de las capacidades que tenemos. Entonces, el nombrar ayuda a hacer existir aquello que no es existente, que no ven en nosotros. Por uno, entonces eso. Dos, hacer existir desde la necesidad de poner lo que está abajo arriba. ¿Quiénes hemos estado abajo? Nosotros, en situaciones bien complejas. Pero a veces hay situaciones también complejas y en eso tenemos que tener conciencia, y celebro que estemos acá porque a veces hay funcionarios que pasan a ser tiranos con su propia gente. Es decir, asumen en algo que un sociólogo de la cultura, Pierre Bourdieu, llamó el hábitus. Asumen el hábitus ¿de quién? Del racista, del dominador. Entonces el oprimido pasa a ser opresor de su propia gente porque ahora está en un trabajo mejor. Eso tenemos que tener conciencia también, y celebro que estemos aquí conversando sobre esas cosas porque tenemos otra actitud, tenemos otra manera de ver la vida. Aquí están distintos compañeros en distintos ámbitos esforzándose, luchándose por transformar. Son conciencias y sensibilidades distintas. Eso se requiere. No que ahora, porque ocupa un puesto, vaya a ser el opresor en el cuerpo del oprimido, para poner en función todo aquello en contra de mi gente. Entonces hay la necesidad de hacer existir, pero también de querer hacer existir. El querer es el deseo. Y entonces tendríamos que preguntarnos desde dónde estamos deseando, desde dónde estamos imaginando cosas distintas a lo acostumbrado. Lo otro es hacer existir desde la necesidad de la transformación. Y hacer existir la necesidad de la transformación es, por ejemplo, una estrategia que yo utilizo con mis estudiantes, que es una metodología de investigación que yo he creado, que se llama la metodología de destapar silencio. Entonces los estudiantes yo los pongo a trabajar cátedras de estudios afrocolombianos. Ellos no son afro y dicen, pero ¿para qué trabajamos eso si nosotros no somos afro? Digo, existe la necesidad de destapar silencio, es decir, hacer de lo ausente algo presente. ¿Quién ha estado ausente? Las historias de nuestra gente. Yo le hablo a mis estudiantes de mi abuela, por ejemplo, hablo del niño Gabriel, por ejemplo, en los escritos que los pongo a leer, y ellos dicen, no sabíamos que estas historias existían. No sabíamos que ahí donde están ustedes hay dignidad, en cierta medida lo están diciendo. Entonces yo veo que uno de los desafíos es construir desde ahí. Existen muchas otras formas de construir y de afrontar los desafíos, pero yo lo veo desde ahí, desde la política del nombrar. Sí, por ejemplo, una política del nombrar, cuando estaba en la escuela, era que había un muchacho indígena, que todo el tiempo la gente le molestaba la vida, todo el tiempo porque tenía el cabello grasoso, además era indio, no le decían indígena, y estaba yo, pero estaba otra persona que era gordita, también discriminada. ¿Y qué hicimos? Sin ninguna programática, sino por el curso mismo de la historia cotidiana ahí, nos aliamos y establecimos una transformación, porque nos convertimos en los mejores estudiantes de ese curso. Finalmente no éramos los recocheros, no éramos aquellos, no, éramos las personas que asumimos el problema para transformar desde las posibilidades que teníamos. ¿Y qué significó eso? Que la gente cambiara de imaginario, los estudiantes. Claro, no siempre resulta, pero hay que insistir. Ahora, ¿yo qué digo? Existe una necesidad también de intervenir la gobernabilidad cultural del Estado.
Acá está nuestro compañero Asprilla, que en el periodo anterior fue concejal en la Universidad Distrital y realizaron una sesión con el rector pública exigiendo que es la Universidad del Distrito a ver hasta dónde estaban los compromisos y cómo estaban comprometidos actuando para acoger la política pública, en este caso en el distrito. Entonces, la gobernabilidad cultural del Estado establece la necesidad de actuar y en esa actuación establecer alianzas. Entonces, yo quiero decir algo para finalizar esta pregunta, y es que existe la necesidad de ¿qué? De una estrategia de acciones mínimas. Y una estrategia de acción mínima es pensar la cotidianidad en la posibilidad que tenemos para pedagogizar la palabra desde el hecho de destapar silencio. Los estudiantes, la gente, hay que actuar. Y no esperemos las grandes revoluciones, son necesarias las grandes acciones, todo eso, pero también es necesario afectar la cotidianidad desde la manera de nombrar, desde la manera de visibilizar, desde la manera de interactuar. Estamos en un momento crucial de la humanidad y muchos que han trabajado estas cuestiones, que hemos investigado, hablamos que hay algo que favorece este momento histórico. ¿Y cuál es lo que favorece este momento histórico? Lo que viene a ser el paradigma de la coexistencia. Yo existo, tú existes, yo necesito dignidad, tú exiges dignidad, es la coexistencia. Y es un punto en común que tenemos ¿para qué? Para ganar alianzas que no son de manera en comunidad, sino de la interculturalidad, desde la posibilidad que tenemos para transformar en procesos de cambio, pensando la cuestión de cómo afectar una sociedad que sea mejor. La consultiva, el consejo, los compañeros, los educadores, los investigadores, las distintas, estamos actuando y esperamos transformación. Pero el problema es que el racismo siempre es un animal de múltiples cabezas. Tú lo atacas por un lado y crees que ya muta por otro lado. Por eso es que hay que tener en cuenta que el racismo se reactualiza y adquiere nuevo rostro en la cotidianidad que vivimos. Desde ahí entonces nosotros también tenemos que ser activos. Y activo en esa necesidad de la coexistencia y la copresencia. Aquí estamos en una copresencia, aquí estamos en una coexistencia donde nos interesa, y utilizo esa metáfora, el entretejer para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hoy nace otra calificación más para el racismo. Un animal de múltiples cabezas. Échenle mente y nos damos cuenta que está en toda la razón de ese animal de múltiples cabezas. Y es un animal de múltiples cabezas porque nuestros hermanos, como somos una sola raza, somos hermanos, todos. Como haya sido por creación, por evolución, somos hermanos. Porque somos una sola raza. Y ese racismo, el desconocer al otro por la calificación de una raza, cuando el doctor Wilmer habla de múltiples cabezas, yo tengo muchos compañeros abogados, sociólogos y todas las disciplinas blanco-mestizos. Y pónganle cuidado cómo es el animal de múltiples cabezas. Si yo estoy dialogando con un amigo supuestamente blanco mestizo y me dice, es que ustedes las negras son muy calientes, salió una cabeza del animal. Pónganle cuidado a la múltiple cabeza, eso es discriminación. Y nosotros creemos, no, eso es un elogio. No es cierto. No es cierto. Son unas discriminaciones soterradas. Todos sabemos que Isabel Córdoba se llama Isabel, pero mi amigo el blanco mestizo
le pesa, le duele, le molesta decir Isabel, y dice la negrita. Salió la otra cabeza del monstruo de múltiples cabezas. ¿Por qué si yo a mi amigo le digo Eduardo, Eduardo no puede decirme a mí Isabel? Si yo a mi amigo no le digo, hey, blanco mestizo, indígena, hey, amarillo, él a mí me tiene que llamar la negra. Salió otra cabeza del monstruo. Y así todas las formas de discriminación, porque es que la discriminación tiene múltiples cabezas, que a veces nos dicen es que es por cariño. Eso es por cariño, pero mentira, son discriminaciones dentro de ese monstruo de múltiples cabezas que llamamos discriminación. Continuando, doctora Luz, ¿qué estrategias de apoyo y acompañamiento pueden implementarse para mitigar estos impactos? Bueno, hablando de impacto, traigo a colación una frase muy fuerte de un candidato presidencial de los Estados Unidos, que me marcó esa frase. Se reunió con todo el Parlamento del Senado negro para pedirles apoyo a su campaña presidencial. Cuando llegó a reunirse con todos, uno de los negros afroamericanos le preguntó: ¿vienes por los votos de los negros? Y el candidato le contestó: ustedes los negros no conservan amigos permanentes, tampoco enemigos. Lo que siempre conservan son sus propios intereses. Y llegaba por los votos de los negros. ¿Por qué me marcó la frase? Porque dentro de esa frase había una realidad muy fuerte. Y es una frase que nosotros todos como negros debemos analizarlo. No conservamos amigos permanentes. Y en los procesos de transformación debe haber un anillo y un engranaje permanente. Y si no existe ese anillo y ese engranaje permanente, no puede haber un proceso de transformación. Y el impacto social es más fuerte. Cuando él le dijo no conservan amigos permanentes, es porque hoy están con Pedro y mañana están con Luis. Y resulta que como hoy estuvieron con Pedro, Pedro se aprovechó y mañana están con Luis y ya Luis sabe que estaban con Pedro. Entonces hay que afinar y crear anillos y engranajes permanentes que son la amistad, conservar ese legado. Si nosotros como sociedad queremos mitigar el impacto del racismo, tenemos que aprender a que hay que conservar amistades permanentes y luchar por una causa común. Esto no se hace de afuera, se hace de adentro, desde la familia, desde el hogar, desde los espacios de participación. Hay que conservar esa unión, ese respeto, para que ese impacto sea mínimo. Cuando yo estoy en un espacio como el de hoy, me siento agradada porque este mensaje no le está llegando únicamente a los negros, también le está llegando el mensaje a los mestizos. Y conservo amigos mestizos muy importantes en mi vida. Entonces yo sé que si ellos escuchan mis palabras, cómo mitigar el impacto, ellos van a luchar también por una causa común, porque se van a dar cuenta de que la historia no es como la cuentan, no es como la dicen, porque estamos nosotros para transmitirles desde nuestras propias cosmovisiones la realidad de la historia. Yo les traigo un ejemplo de una experiencia personal que no es el espacio para lo personal.
Yo trabajo en una entidad pública, en un proceso de investigación. Cuando llegué a mi equipo de trabajo, me llevé la sorpresa que era la única negra en el espacio. Es un espacio grande. Pero mi jefe no se dio la tarea de presentarme, simplemente yo entré y saludé. Y los compañeros estaban esperando dentro del equipo un auxiliar que les patinara todos los procesos, para ellos no levantarse del asiento. Y todos me dijeron bienvenida, ay mira, llévale esto a Julano, llévale esto a Pedro, llévale esto a Luis, llévale a esto, pero ninguno se tomó a la tarea de preguntarme qué iba a hacer ahí en ese espacio. Pero dio la casualidad que dentro de nuestro equipo hay un profesional de alto nivel, al cual admiro y respeto mucho, que es de una condición mínima. Yo lo llamo de condición mínima porque aquí nos estereotipan. Y salimos y me dijo, oye, mira, yo soy Julano, esto, ¿tú qué haces? Cuéntame. Yo le conté a qué había llegado, qué proceso de investigación debía ejecutar. Y en el siguiente día, cuando llegamos al espacio de trabajo, una de las auxiliares me dijo, oye, llévale esto a Julano. Y él se paró y le dijo, a mí, en este espacio, ese cuento que ustedes cogieron a la doctora para mandarla de mensajera, se equivocan. Ella aquí no vino de auxiliar de ninguno de ustedes y le dan el lugar que se merece. Ella es la doctora y viene a hacer un proceso de investigación así, así y así. Pues dio la casualidad que desde ese día no gané aliados sino enemigos. No me gané unos aliados, me gané unos enemigos. Yo le dije, ¿por qué no te quedaste callado? Yo hubiera podido seguir manejando el perfil bajo y haciéndole los mandados. Y tuvieron la curiosidad de no quererme compartir lo que ellos ya sabían. Pero dio la suerte de que el amigo que sí se dio cuenta que iba y quién era, me dijo, esto es así, 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 así. Le tomé el hilo. Hoy en día todos me respetan porque me gané el respeto en el equipo. Todos me piden la colaboración porque estoy para colaborarles. Y les hice saber que el trabajo se hace en equipo. ¿A qué viene esto? A que mientras nosotros como negros no trabajemos en equipo, el impacto será mayor. Porque es más fácil derribar a 3 que derribar a 1000. Esto debe llegarnos hasta lo más íntimo. El racismo no se minimiza con discursos, sino con acciones. Esto es de acciones. A las madres negras de nuestro hogar hay que enseñarles a que levanten el autoestima de sus hijos y de sus hijas y enseñarles como le enseñaba yo a los míos en el colegio. Ustedes son negros y la cabeza es negra de todo ser humano. Entonces tienen que ser cabezas. Ustedes no pueden ser cola. En todo tienen que ser cabeza y demostrar que van adelante. Eso es lo que hay que hacer. Levantarles la autoestima, enseñarles que las cosas se hacen bien, en el término de lo bien. Porque ahí hay un vacío ahí entre lo bien y lo malo, ¿no? Que no vamos a entrar en esa profundidad. Pero sí enseñarles que las cosas se hacen bien y que el respeto se gana y la reivindicación y la resignificación haciendo las cosas bien y respetando a todo el mundo.